Ale, aurrera. Soy Luis Mari Zuleika, doctor en Pedagogía, profesor especialista de Educación Física y máster en Psicología del Deporte. Soy profesor de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad del País Vasco. Hemos publicado un libro con Eusko Ikaskuntza con el nombre de Deporte Educativo, Reflexiones y Aportaciones. Ahí hemos congregado a 20 especialistas en la materia desde diversos ámbitos, la psicología, la medicina, la pedagogía y demás, y cada uno pues de algún modo aporta sus investigaciones, sus conocimientos al respecto. Entonces lo que hemos tratado de reflejar ha sido que durante el deporte en la infancia no nos podemos limitar a planteamientos tradicionales en los que únicamente se intentaba detectar a los que tenían pues genéticamente unas capacidades innatas excepcionales y seleccionar a esos niños y con ellos pues hacer un entrenamiento de alto rendimiento. Entendemos que en este siglo XXI, con los problemas derivados del sedentarismo que tenemos, pues lo que debe de primar dentro de la educación obligatoria, sobre todo en estas edades, es el inculcar unos hábitos saludables y deportivos, una cultura de práctica de actividad física y disfrute para todos y todas los ciudadanos, y posteriormente habrá tiempo para que aquellos que tengan capacidades y voluntades y motivación específica pues puedan entrenar para el alto rendimiento. Entonces este libro lo que de algún modo recoge es, por parte de numerosos autores, como decimos, por qué en estas edades de la infancia es tan importante practicar deporte y qué tipo de beneficios acarrea eso tanto para la salud como para la educación como para los hábitos de todos los ciudadanos.